Bien, para esta oportunidad lo que vamos a analizar es justamente la interculturalidad crítica y dentro de ese enfoque tenemos que ir nosotros viendo lo que son estas experiencias que nos va a llevar a hablar sobre la interculturalidad funcional como un argumento muy importante para el trabajo de lo que se pretende buscar y encontrar la importancia de este término en las condiciones de diversidad cultural. Pero antes de ello, para hablar de interculturalidad crítica como tal, debemos revisar a autores que hacen este enfoque y que de alguna manera nos ayuda a comprender un posicionamiento y un paradigma intercultural que pueda funcionar en una sociedad globalizada, en una sociedad con una suficiente y tal vez alternativa tecnológica que constantemente diversifica nuestras relaciones sociales y culturales, que de alguna manera esas son las que van a determinar y proyectar en un futuro nuestras relaciones que permitan también al mismo tiempo no ser intolerantes, no ser xenofóbicas o raciales, más al contrario, puedan ser alternativas de convivencia y pacificación. No quiere decir que la anglosajona no sea un mecanismo también de corriente de estudio y que permita tener un proyecto intercultural en la diversidad. Al contrario, la comunicación intercultural llega a ser posteriormente una forma de relacionarnos y de conocernos. Usualmente esto se podría dar mayormente en sociedades que ya están con estructuras mucho más esquematizadas y que se les hace difícil el término de cambiar su modelo de pensar. Es por eso que tal vez estas dos, la francesa y la latinoamericana, serían los inicios para que no entremos en una comunicación intercultural, sino en un diálogo constante, ¿no? Pero las tres corrientes nos dan las alternativas. Bajo estas dos perspectivas, tanto la francesa y la latinoamericana, se han dado corrientes y teorías y a la cual Han Ansio llama y va a identificar dos tipos de interculturalidad, la interculturalidad de hecho y la interculturalidad como proyecto. ¿Cómo lo entiende entonces una interculturalidad de hecho? Bueno, la de hecho es que usualmente son lo que realmente se va evidenciando en grupos provenientes de otros ámbitos culturales y estos grupos que nosotros los identificamos como inmigrantes o migrantes también, ¿ya? Sea la condición y el contexto a la cual vaya el proyecto de migración, que viene con una carga cultural a un país ajeno o a un contexto ajeno, donde seguramente el contexto ajeno va sintiendo un peligro a su condición cultural por este nuevo grupo con una carga cultural distinta a la de ellos. Entonces, ahí viene la primera forma de encontrar un estudio sobre cómo empezamos a trabajar con este tipo de realidades. Y obviamente una vez que el Estado acepta a los grupos, también debe aceptarlo bajo las condiciones culturales y le permite un proceso educativo en el cual pueda ingresar y no tener ninguna dificultad, más al contrario se le dé la posibilidad a que tener un encuentro con sus compañeros. Ahí tal vez podríamos encontrar el enfoque de una educación bilingüe, es decir, primeramente aquel grupo que viene debe aprender la lengua, pero eso no quiere decir que los otros no deberían aprender la lengua del ajeno, ¿ya? Porque eso sería un elemento importante para la condición de relaciones interculturales. Pero se ha dado en la historia que cuando se introduce el proceso educativo bilingüe, con relaciones interculturales, se han establecido modelos y esos modelos son modelos de asimilación, de segregación. Entonces, esos modelos han determinado de alguna manera la intolerancia, de alguna manera, a estos grupos que han sido acogidos por un Estado territorio. Bueno, existe ese tipo de estudios y de literatura que nos dan los mecanismos y modelos,
Y tenemos la otra, que es la interculturalidad como proyecto, entendida como una propuesta ética, política y educativa. Obviamente, esta última llega a ser la que encontraría esta visión de una interculturalidad crítica. Seguramente si lo han podido observar el video de esta estudiosa como es Catherine Walsh, podríamos ver que está bajo este enfoque, es decir, tenemos que entrar en un proceso de constructivo, identificar las jerarquizaciones que se han dado durante la historia a partir de los procesos coloniales y cómo debemos de construir nuestra historia, cómo hacer crítica y que permita una forma distinta de percibir la realidad y que esta realidad como proyecto pueda ser parte de la globalidad. Una globalidad pero con ética, una globalidad con respeto y con equidad al mundo que se nos ofrece como visiones jerárquicas donde el que está arriba solamente tiene poder sobre los que están de abajo, más al contrario. La interculturalidad como proyecto hace que la sociedad vea que existen jerarquizaciones que tal vez no las vamos a poder vencer, pero sí las podemos convivir, donde no exista lo supremo, ¿no? Sino que las condiciones de igualdad se den de una manera equitativa. Por lo menos eso es lo que busca, y eso es a partir de una educación liberadora donde el individuo tenga las posibilidades de tener el conocimiento y que su conocimiento también sea divulgado, ¿no? Algo similar a lo que ha ido proponiendo nuestro amigo educador Paulo Freire. Entonces el paradigma interculturalidad proporciona ello, proporciona ventajas epistemológicas que de alguna manera estas ventajas epistemológicas establezcan esta relación descriptiva e interpretativa de lo que es el multiculturalismo, es decir, la diversidad cultural en la que toda sociedad hoy por hoy vive y convive, y que estas ventajas epistémicas sean las políticas de diferencia y también de resistencia a situaciones de opresión, ¿ya? O de jerarquización. Entonces no tenemos que dejar que nuestra identidad no tenga agencia, no podemos ser sujetos sin agencia, al contrario, la agencia nuestra puede ser el simbolismo de nuestra representatividad y que debe ser respetado. Entonces, ahí viene en que los grupos minoritarios deben ser discriminados y que su voz también sea escuchada. También viene con la autoafirmación, que de alguna manera esta autoafirmación define de quiénes somos y preserva también nuestro hecho cultural, y estamos mucho más allá de una homogenización a una heterogenización, que sería lo más convincente y que de alguna manera enriquezca al grupo social, porque homogenizar significa pensar en un solo modelo, una sola forma de vida, y obviamente nadie puede pensar en las mismas condiciones, ¿no? Y que de alguna manera estos modelos económicos como el capitalismo está conllevando una homogenización de pensamiento, ¿no? Entonces ahí viene la autoafirmación. Tenemos que ser heterogéneos, tenemos que tener la alternativa de tener otras vías, otros conductos de preferencia. Bajo esa visión, entonces, la convivencia y la transformación de estructuras también deben ser las posibilidades. No puede estar enmarcadas las estructuras sociales bajo un grupo, sino también las decisiones deben pasar por todos, ¿no? Entonces, esos son los cambios que se quieren dar, esos son los objetivos de este paradigma intercultural como proyecto, que ayuden y que de alguna manera transformen a nuestra sociedad, que cada vez está mucho más homogenizada, deteriorada, llegan a ser demasiado tolerantes, hasta intolerantes, donde la vida humana no tiene sentido ya para muchos grupos, y es porque no hemos reforzado nuestro ente intercultural, nuestros valores culturales, y que de alguna manera va a ser en un momento dado algo que no se va a poder controlar. Entonces ahí viene también la interculturalidad como proyecto, bajo las dos ópticas o estudios, tanto como la corriente francesa y latinoamericana. Entonces, ¿cómo entiendo la interculturalidad?
Bueno, a pesar que ya habíamos dado ese enfoque en el anterior análisis, en esta parte podemos también considerar que la interculturalidad no es un concepto, no hay que verlo como una forma de conceptualizarlo, definirla y tenerla así simplemente como un argumento teórico. Al contrario, tampoco no es una categoría teórica y donde existen modelos a seguir, más al contrario es una propuesta ética, es una actitud humana, ¿ya? Que de alguna manera explora esta actitud en un mundo donde no debemos estar interconectados de nada, que al contrario debemos ser tan holísticos, y donde las sociedades que hoy por hoy solamente ven a la tecnología como un único mecanismo, olvidándose de la otra realidad, de la realidad de los valores culturales, sociales que hemos establecido como un grupo, y que esto se va evidenciando, ¿no? Y se va atomizando constantemente a un descontento que existe. Es decir, la atomización cultural viene con subculturas y estas subculturas constantemente se van a ir atomizando a otras preferencias y gustos. Entonces, eso también lo trae la tecnología. Debemos ser conscientes y deconstructivos que la tecnología también genera subculturas. Y de estas subculturas ya vienen pues establecidas, proyectadas a un manejo y a un modelo. No son naturales, ya llegan a ser diseñadas. Entonces, ese va a ser un problema porque lo único que contrae no es a una atomización en diversidad, sino cómo se está homogeneizando a la diversidad bajo esos parámetros. Entonces, ¿cómo podemos entrar al mundo de la tecnología bajo mis propios preceptos culturales? Esa debe ser una actitud. Por eso dice que la propuesta de la interculturalidad debe ser ético, ¿ya? Y que se debe respetar también bajo los propios valores que uno ha establecido como sociedad. Al mismo tiempo, debemos tener la tendencia humanista o la teoría humanista, porque es un mundo en el que vivimos de conflictos sociales y políticos, donde confluyen las confrontaciones culturales y devienen pues en ser negativos mucho más que positivos. Entonces, son las agendas públicas de las naciones las que deben trabajar en el sentido humano, en el sentido de proyectar la cooperación, la comunidad, ya como una forma o una actitud en donde todos se puedan beneficiar. Muchos dirán, tal vez es un concepto que está llevándonos a un mundo socialista. No, como les decía, tampoco esa es la actitud de la interculturalidad, sino buscar la equidad y el encuentro del uno con el otro para una mejor forma de convivencia social. En ese sentido se puede decir que la interculturalidad no podemos entenderla solo como convivencia entre culturas, ¿ya? No es solamente vivir con el otro y punto, yo lo respeto y el dolor, o que este grupo X esté en su territorio, yo en la mía y en algún momento nos relacionamos. No, tampoco es así. El hecho es que no exista esta actitud de dominantes y dominados, ¿no? Donde no exista el descontento de su propio trayecto cultural, es decir, no podemos mirar al otro componente cultural como mejor y al mío como lo peor, y eso también conlleva a entablarnos a un aspecto de dominados y dominantes, ¿ya? Entonces, ese llega a ser un mecanismo de asimilación. Entonces, la interculturalidad, si viene como actitud, como ética, debemos considerar primeramente la riqueza que nosotros tenemos como componente cultural y así tener una mejor perspectiva para poder hablar con el otro, habiendo respetado primeramente mi componente cultural, ¿no? Es decir, uno debe respetar primeramente su componente cultural para que posteriormente pueda entender al otro, si no, jamás vamos a entender esa dimensión. Bajo esos parámetros, este paradigma intercultural y esta nueva propuesta de interculturalidad crítica nacen con muchas definiciones, nacen con muchas corrientes teóricas y de grandes autores. Y estas composiciones se van dando a partir de los estudios postcoloniales que habíamos visto, que han permitido configurar y construir este encuentro con el alter
y que de alguna manera ha demostrado que tenemos que deconstruir y salir de un trauma. ¿Cuál es el trauma? Aquello que nos ha dejado la historia, aquel desencuentro con el otro. Entonces, ese trauma es el que debemos sanarlo primeramente, ¿ya? Y curarlo, hacer ver que la historia que hemos tenido, por lo menos en la condición en la que vivimos en la sociedad boliviana, seguimos teniendo un trauma donde replicamos los 500 años, o donde replicamos que el mestizaje, o donde replicamos que claro, que el mestizo, que el indio, etc., han sido términos que se han ido continuamente enfrascando y generando un mayor trauma, y donde a veces ya odiamos nuestra propia perspectiva cultural o nuestra riqueza cultural, ¿ya? Entonces debemos salir de ese trauma y hacer una deconstrucción positiva. Entonces, estos autores, justamente los que vamos a ver, que han sido son corrientes muy importantes para construir este paradigma intercultural bajo el enfoque de la interculturalidad crítica, han posibilitado y posibilitan de alguna manera a tener un enfoque mucho más consensuado. Por ejemplo, Nathan Walter, que ha tenido un estudio bárbaro dentro del enfoque de la antropología, ¿ya? Andina más que todo, él tiene una definición que ayuda y enfoca a la corriente intercultural. Se dice, ¿no? Se puede por ello afirmar que la llamada invasión o conquista, la denominación depende del lugar de enunciación desde el que se le mire, constituyó un trauma histórico que actúa en el presente de formas diversas. En otras palabras, fue un acontecimiento vivido como una herida violenta producida por agentes externos que generó un traumatismo, es decir, una desestructuración de la totalidad del tejido social. Nathan Walter de alguna manera se está refiriendo a este esquema estructural, social y cultural que trae consigo la colonia, y este colonizaje la hemos sincretizado, ya se ha amalgamado en nuestra sociedad y la vivimos actualmente como un aspecto híbrido, como lo diría Canclini, nuestro Canclini, ¿no? Es decir, ya llevamos a sociedades híbridas que conllevamos esos dos elementos culturales, pero que de alguna manera ha sido un trauma, porque llevamos en nuestra hibridación donde negamos los aspectos culturales de nuestras propias raíces originarias, es decir, de nuestras raíces conquistadas, y solamente queremos tener el trayecto del conquistador. Ahí de viene pues, estos estudios de Walter Mignolo, que nos ayudan a entender por qué las facetas de buscar una epistemología del saber tradicional nos ayudaría a reconstituirnos como una sociedad que se encuentra en la historia muchos aspectos que no siempre en Occidente es la respuesta correcta, ¿no? Así también vamos a tener a Javier Albó, un antropólogo que ha trabajado en Bolivia y trabaja, ¿no? Y que él nos habla de la interculturalidad negativa, donde en este enfoque que nos da, nos dice que la interculturalidad negativa es aquel menosprecio intercultural que daña la vida y la dignidad de la persona, que tiene cierta gradación y que va desde relaciones que llevan a la destrucción de una de las partes, es decir, al etnocidio, y estas relaciones que llevan a la disminución de una de las personas, opresión o sometimiento, y relaciones de distanciamiento e indiferencia. Es decir, la interculturalidad negativa son pues justamente cuando yo considero que mi componente cultural está encimado sobre el otro. Y creo que ese es el trauma que tal vez Nathan Walter nos ve en la condición de una sociedad boliviana, donde hemos visto que el componente cultural español debería haberse quedado, y ahí no habríamos tenido este desencuentro con la otra realidad, es decir, habríamos preferido un genocidio y mantenernos con lo que había establecido Chile, ¿ya? Pero no esa es la condición, ¿no? Entonces, existen estos conceptos de interculturalidad negativa, donde
va enfocando esos elementos. Por ejemplo, existe la educación bilingüe, que es parte de una interculturalidad negativa donde se obliga a la parte rural, al niño rural, a este niño quechua, aymara, guaraní, etcétera, aprender primero el español y a partir de ello poder entender su propia cultura, ¿no? Esa es la condición. La condición es que primero aprenden su propia lengua y después aprenden una tercera lengua para poder compartir y el conocimiento que ellos tienen con lo que usualmente es la lengua, en este caso asimilada, que sería el español, el castellano, perdón, y su lengua uno sería su propia lengua cultural que le viene. Pero los enfoques siempre se han dado bajo otra perspectiva. Pero también nos habla que hay relaciones de interculturalidad positiva que se basan en el respeto a la dignidad del otro, a las relaciones de entendimiento e intercambio, a un diálogo de aprendizaje y que de alguna manera puede ser es un concepto filosófico, ¿no? Que usualmente eso es lo que se desea, pero usualmente siempre trabajamos con la interculturalidad negativa, ¿no? Sí, los vamos a aceptar, o sea, somos tolerantes al extremo de verlos y que necesita el otro la ayuda y no vemos que nosotros también necesitamos la ayuda. Esa es la problemática cuando tenemos condiciones jerárquicas de dominantes y dominados. Gunther Dietz también nos trae una corriente muy interesante y nos dice que la interculturalidad no es lo mismo que el multiculturalismo, pues mientras que la primera tiene un carácter universal, el segundo pretende relativizar a la cultura en un contexto homogeneizante. Simplemente reconoce el valor de la diversidad cultural, sin embargo los intentos en favor de la integración de los pueblos indígenas siguen siendo el imperativo de los programas de teorización académica. Interesantemente aquí ya él establece una diferenciación de tipo anglosajón, porque la teoría anglosajona conllevaba el multiculturalismo y la transculturalidad como formas de relaciones que a lo posterior ha denominado como interculturalidad, y al contrario, él ya va especificando esa condición o esa terminología y que de alguna manera el enfoque que él trata de dar a la interculturalidad llega a ser universal en el sentido de que es humano, ético, que esa es una condición que se la tiene que trabajar por la experiencia, por las relaciones continuas que podamos tener con el otro, sin las figuras imperativas, ¿no? Es decir, sin las formas jerarquizantes que puedan existir. Y cuando habla de programas de teorización académica se refiere que existen ya asignaturas determinantes que lo traen ya desde los programas del Estado dentro de los procesos de educación, como es el Ministerio de Educación, que ya tiene su programa establecido y establece elementos curriculares y estos programas ya están diseñados y lo único es replicar lo que dice el programa, ¿no? Entonces va mucho más allá y eso es lo que usualmente siempre ha hecho el multiculturalismo, generar programas como ha sido la EIB en el 92, por ejemplo, que ha sido un programa que se ha replicado solamente para las áreas rurales. Bueno, tenemos dos autores más y bueno, este filósofo Raúl von Betancourt, a pesar que tiene una amplia forma de considerar la decolonialidad y esta deconstrucción que debemos tener en nuestra estructura social que convivimos, también nos trae ese aporte porque afirma que la actitud intercultural busca romper con el marco de la tolerancia y la indiferencia, ¿no? Adentrándose en intercambio de razones y justificaciones para depurar las costumbres y tradiciones y mejorar la convivencia común. Es decir, no es el problema la costumbre, no es un problema la tradición, sí es un problema la indiferencia y la tolerancia, ¿ya? Que cada caso lleva casi a las mismas con condiciones teóricas de los anteriores autores, ¿no? Y Ángel Díaz Rada, que nos dice que el concepto de intercultural como idea que pretende entender la cultura como objeto, es decir, que algunas ciencias suelen hacer un tratamiento de la cultura a partir de la idea purista de que ésta es objeto de transmisión inalterable de procesos orgánicos y temporales de las dinámicas sociales. Él se refiere que pues, muchos consideran que el elemento cultural es esencialista y no se debe trabajar bajo conflictos esencialistas, sino que debemos tener un esencialismo mucho más positivista. No es malo el esencialismo, pero cuando es muy
extremo, entonces no ayuda mucho al trabajo de la interculturalidad. ¿Ya? Bueno, hasta aquí estas son las corrientes que ayudan, que están queriendo dar un nuevo enfoque a un paradigma intercultural desde la interculturalidad crítica. En la siguiente la vamos a ver lo que es la interculturalidad crítica y cómo se está dando en nuestra realidad nacional más que todo, ¿no? Bueno, hasta aquí quedamos. Muchas gracias.